Los caminos de la ciencia y la epistemología. Un viaje hacia el conocimiento. La pregunta ¿cuáles son los caminos de la ciencia y la epistemología? Nos invita a explorar la intrincada relación entre la práctica científica y la reflexión filosófica sobre el conocimiento. Ambas disciplinas, aunque a primera vista parezcan independientes, se complementan y enriquecen mutuamente en la búsqueda de la verdad. La ciencia como un camino hacia la comprensión del mundo. La ciencia se presenta como un proceso dinámico y complejo que busca comprender la realidad a través de la observación, la experimentación y la formulación de teorías. Su objetivo principal es generar conocimiento objetivo y verificable sobre el mundo que nos rodea. El método científico. La ciencia se basa en un método sistemático que permite obtener conocimiento confiable. Este método implica la formulación de hipótesis, la realización de experimentos, el análisis de datos y la elaboración de conclusiones. La construcción de teorías. A partir de la observación y la experimentación, la ciencia elabora teorías que explican los fenómenos del mundo. Estas teorías son revisadas y modificadas constantemente a la luz de nuevas evidencias. La búsqueda de la verdad. La ciencia no pretende alcanzar una verdad absoluta, sino una verdad provisional y perfectible. El conocimiento científico es siempre susceptible de ser refutado o modificado. La epistemología como un análisis del conocimiento científico. La epistemología, por su parte, se encarga de reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento científico. Su objetivo es analizar los fundamentos, los métodos y los límites del conocimiento científico. La naturaleza del conocimiento. La epistemología se pregunta por la naturaleza del conocimiento científico. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Qué criterios de verdad utilizamos? ¿Qué papel juega la experiencia, la razón y la lógica en la construcción del conocimiento? Los métodos de investigación. La epistemología analiza los métodos utilizados por la ciencia para obtener conocimiento. Se pregunta por la validez de los métodos, su capacidad para generar conocimiento objetivo y su aplicabilidad a diferentes campos. Los límites del conocimiento. La epistemología también se interesa por los límites del conocimiento científico. ¿Qué podemos conocer y qué no? ¿Existen límites intrínsecos al conocimiento científico? La relación entre la ciencia y la epistemología. La ciencia y la epistemología se encuentran en una relación dialéctica. La ciencia necesita de la epistemología para reflexionar sobre sus propios fundamentos, métodos y límites. La epistemología, a su vez, se nutre de la práctica científica para desarrollar sus análisis y teorías. La epistemología como guía para la ciencia. La epistemología puede ayudar a la ciencia a evitar errores metodológicos, a formular preguntas más relevantes y a interpretar los resultados de manera más crítica. La ciencia como fuente de inspiración para la epistemología. La práctica científica proporciona a la epistemología ejemplos concretos de cómo se genera conocimiento, cómo se construyen teorías y cómo se desarrollan las diferentes disciplinas. Ejemplos de la relación entre ciencia y epistemología. El debate sobre el realismo científico. La epistemología se ha planteado la pregunta sobre si la ciencia nos permite acceder a una realidad independiente de nuestra mente o si solo nos proporciona modelos y representaciones de la realidad. La crítica al positivismo. La epistemología ha cuestionado el positivismo, una corriente que defendía la posibilidad de obtener conocimiento objetivo a través de la observación y la experimentación. La influencia de la epistemología en la metodología científica. La epistemología ha influido en la evolución de los métodos científicos, como el desarrollo de la estadística, la lógica formal y la teoría de la probabilidad. Conclusión, un camino común hacia la comprensión. Los caminos de la ciencia y la epistemología se entrelazan en la búsqueda de una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. La ciencia nos proporciona conocimiento objetivo y verificable, mientras que la epistemología nos ayuda a reflexionar sobre la naturaleza, los métodos y los límites de ese conocimiento. Ambas disciplinas, en su interacción constante, contribuyen al progreso del conocimiento humano. ¿Qué ejemplos concretos hay de la epistemología en la ciencia? La epistemología no es una disciplina que se aplique directamente a la ciencia como una herramienta, sino que más bien reflexiona sobre la ciencia misma. Su influencia se ve en cómo los científicos diseñan sus investigaciones, interpretan sus resultados y construyen sus teorías. Aquí hay algunos ejemplos concretos de la influencia epistemológica en la ciencia. 1. El diseño de experimentos y la elección de métodos. El debate sobre el realismo vs instrumentalismo. El realismo científico asume que las teorías científicas describen la realidad objetiva. El instrumentalismo, por el contrario, considera que las teorías son simplemente herramientas útiles para predecir fenómenos, sin importar si reflejan la realidad o no. Esta discusión epistemológica influye directamente en cómo se diseñan los experimentos.
Un realista buscará pruebas que confirmen la existencia de entidades postuladas por su teoría, mientras que un instrumentalista se centrará en la capacidad predictiva de la teoría, sin preocuparse tanto por su verdad ontológica. La metodología cuantitativa vs cualitativa, la elección entre métodos cuantitativos, basados en datos numéricos y estadística, y cualitativos, basados en la interpretación de textos, entrevistas, etc., refleja diferentes perspectivas epistemológicas. La epistemología positivista favorece los métodos cuantitativos, mientras que las perspectivas interpretativistas o constructivistas prefieren los cualitativos. 2. La interpretación de datos y la construcción de teorías. El problema de la inducción. La inducción es el proceso de inferir leyes generales a partir de observaciones particulares. La epistemología ha cuestionado la validez de la inducción, mostrando que nunca podemos estar completamente seguros de que las leyes generales derivadas de observaciones limitadas sean verdaderas. Esto lleva a los científicos a ser cautos al generalizar sus resultados y a buscar constantemente nuevas evidencias. El falsacionismo de Pape. La filosofía de la ciencia de Karl Popper enfatiza la importancia de la falsabilidad. Una teoría científica debe ser susceptible de ser refutada por la evidencia empírica. Esta idea ha influido profundamente en la práctica científica, fomentando la búsqueda de experimentos que puedan contradecir las teorías existentes. Paradigmas y revoluciones científicas. Con Thomas Kuhn argumentó que el progreso científico no es simplemente una acumulación lineal de conocimiento, sino que ocurre a través de revoluciones científicas donde un paradigma dominante es reemplazado por otro. Esta perspectiva epistemológica destaca la importancia del contexto histórico y social en la construcción del conocimiento científico. 3. La ética de la ciencia. La responsabilidad social de la ciencia. La epistemología se relaciona con la ética científica al cuestionar el impacto social de la investigación. Consideraciones epistemológicas sobre la objetividad y la neutralidad valorativa de la ciencia se cruzan con debates éticos sobre el uso responsable de la tecnología y los posibles riesgos de la investigación científica. Ejemplos concretos en disciplinas científicas. En física, el debate sobre la interpretación de la mecánica cuántica, interpretación de Copenhague, interpretación de muchos mundos, etc. Es un claro ejemplo de la influencia epistemológica en la interpretación de una teoría científica. En medicina, la discusión sobre la evidencia basada en la práctica, EBP, refleja una perspectiva epistemológica que prioriza la evidencia empírica y los métodos rigurosos de investigación para la toma de decisiones clínicas. En psicología, el debate entre el enfoque psicodinámico y el enfoque cognitivo-conductual refleja diferencias epistemológicas fundamentales en la comprensión de la mente humana. En resumen, la epistemología no proporciona instrucciones directas para hacer ciencia, pero sí influye profundamente en cómo los científicos abordan su trabajo, desde la concepción de un proyecto de investigación hasta la interpretación de los resultados y la construcción de teorías. Es una reflexión crítica que enriquece y profundiza la comprensión de la naturaleza del conocimiento científico. ¿Cómo se relaciona el realismo con la interpretación de los datos? El realismo, en el contexto de la filosofía de la ciencia, tiene una profunda influencia en cómo interpretamos los datos. La relación se centra en la creencia sobre si las teorías científicas describen una realidad objetiva o simplemente son herramientas útiles. Realismo y la interpretación de datos. Una visión directa. Un científico realista asume que los datos obtenidos a través de la observación y la experimentación reflejan una realidad independiente del observador. Por lo tanto, la interpretación de los datos se centra en correspondencia con la realidad. Se busca encontrar la mejor explicación de los datos que corresponda a cómo es el mundo en realidad. Si un conjunto de datos muestra una correlación consistente entre dos variables, un realista buscaría un mecanismo causal en el mundo que explique esa correlación. No se conformaría con una descripción meramente instrumental de la relación. Objetividad. La interpretación de los datos debe ser objetiva, libre de sesgos y prejuicios. Se buscan métodos y procedimientos que minimicen la influencia del observador en la recolección e interpretación de datos. La validez y confiabilidad de los métodos se vuelven cruciales. Teorías como representaciones de la realidad. Se considera que las teorías científicas son intentos de representar la realidad tal como es. La evaluación de una teoría se basa en su capacidad para explicar los datos y predecir nuevos fenómenos, reflejando con precisión las estructuras y procesos del mundo. Entidades no observables. Los realistas no tienen problema con la existencia de entidades no observables, siempre que haya evidencia indirecta convincente de su existencia. Por ejemplo, la existencia de electrones, inicialmente no observables directamente,
se aceptó debido a la evidencia indirecta proporcionada por experimentos. Realismo vs. otras perspectivas y sus implicaciones en la interpretación. En contraste con el realismo, otras perspectivas epistemológicas influyen en la interpretación de los datos de manera diferente. Instrumentalismo. Un instrumentalista se preocupa principalmente por la capacidad predictiva de una teoría. La interpretación de los datos se centra en si la teoría funciona bien, sin importar si refleja la realidad subyacente. Una teoría que predice con precisión los resultados se considera útil, incluso si no es una representación verdadera del mundo. Constructivismo. Un constructivista enfatiza el papel del observador en la construcción del conocimiento. La interpretación de los datos se considera una construcción social, influenciada por el contexto cultural, las creencias previas y los marcos teóricos del científico. No se busca la verdad objetiva, sino una comprensión contextualizada del fenómeno estudiado. En resumen, el realismo impulsa una interpretación de los datos orientada a encontrar la mejor explicación de la realidad objetiva, buscando la correspondencia entre los datos y la estructura del mundo. Otras perspectivas epistemológicas priorizan diferentes aspectos, como la utilidad predictiva o el contexto social, lo que lleva a diferentes interpretaciones de los mismos datos. La elección de una perspectiva epistemológica influye en la forma en que se plantean las preguntas de investigación, se diseñan los experimentos y se interpretan los resultados. ¿Qué ejemplos de datos contradicen el realismo? No existen datos que contradigan el realismo de forma definitiva. El realismo, como postura filosófica, no es algo que pueda ser probado o refutado directamente por datos empíricos. En cambio, los datos pueden ser usados para argumentar en contra de ciertas versiones del realismo o para favorecer perspectivas alternativas. La dificultad reside en que la discusión se centra en la interpretación de los datos, no en los datos en sí mismos. Los argumentos contra ciertas formas de realismo generalmente se basan en fenómenos que son difíciles de explicar con una visión ingenua de una correspondencia directa entre teoría y realidad. La indeterminación en la mecánica cuántica. La mecánica cuántica predice probabilidades, no resultados determinados. Algunos interpretan esto como evidencia de que las teorías científicas no describen una realidad completamente determinada, lo cual desafía el realismo naive que asume una correspondencia uno a uno entre teoría y realidad. Sin embargo, distintos realismos ofrecen interpretaciones alternativas de la mecánica cuántica. Teorías científicas rivales. A lo largo de la historia, diferentes teorías científicas han competido para explicar los mismos fenómenos. El hecho de que teorías incompatibles puedan explicar los datos con éxito desafía la idea de que existe una sola descripción verdadera de la realidad. Esto no contradice el realismo en sí, sino que cuestiona la idea de un realismo que asume una única y completa descripción verdadera del mundo. El problema de la subdeterminación. Los datos científicos suelen ser compatibles con múltiples teorías. Esto significa que no podemos determinar cuál es la teoría correcta solo basándonos en los datos. Esta subdeterminación cuestiona la idea de que los datos por sí solos pueden conducir a una descripción única y verdadera de la realidad. Sin embargo, algunos realistas argumentan que factores adicionales, como la simplicidad, la coherencia y el poder explicativo, pueden ayudar a elegir entre teorías rivales. Teorías con entidades no observables. Muchas teorías científicas postulan entidades que no son directamente observables, electrones, quarks, campos gravitatorios. Algunos argumentan que la existencia de estas entidades no observables desafía el realismo, ya que su existencia no puede ser verificada directamente. Sin embargo, los realistas responden que la evidencia indirecta, como las predicciones precisas que estas teorías permiten, apoya su existencia. Es importante destacar que estos ejemplos no refutan el realismo, sino que ponen de manifiesto la complejidad de la relación entre las teorías científicas, los datos empíricos y nuestra comprensión de la realidad. Estos argumentos han llevado a la formulación de versiones más sofisticadas del realismo, que intentan dar cuenta de las dificultades mencionadas. La discusión sigue abierta y es un campo activo de investigación en filosofía de la ciencia. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.